Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Centro Ultrella y muy feliz año 2022. Espero que este año sea mejor que el año pasado. La semana anterior compartí con vosotros mis impresiones sobre un vídeo en el que el periodista Iñaki Gabilondo indagaba sobre el futuro de la religión de aquí a 30 años y se entrevistaba con Pedro Miguel Lamet. Pero resulta que hace unos días he descubierto que eso solamente era una parte, que hay otro en el que se entrevista con 4 jóvenes de confesiones religiosas distintas para tratar este mismo tema. Así que, por supuesto, quería comentarlo. Como la vez anterior, os dejo el vídeo en la caja de descripción para que podáis escuchar directamente a los chavales. Bienvenidos, amigos y amigas, al Centro Ultrella. El grupo está conformado por una chica católica, una chica evangélica, una chica musulmana y un chico judío. Los 4 son españoles y la primera pregunta que les formula Gabilondo es maravillosa. ¿Habéis percibido esta condición de españoles de segunda no siendo católicos? Yo sobre todo. Sí que es verdad que la típica pregunta es como, ¿pero de dónde eres? Ya, y yo cuando digo de España, de Madrid, ya, ¿pero de dónde? De verdad, ¿no? Como no puede ser de aquí 100%. ¿Sabes que eso pasa, María Lau? Sí, pasa. Es verdad. Formamos parte del capítulo de los que tenemos que darle muchas vueltas a la cabeza. Es verdad. Obviamente Sevilla, siendo una ciudad tan tradicional, donde se celebra muy abiertamente la Semana Santa, romería, todo ese tipo de cosas, yo como evangélica supongo también un punto de inflexión, por lo menos entre mis amigos que no lo eran, es como que tú no vas a la Semana Santa, como que no haces este tipo de cosas, como que te sales un poco del molde, y siempre que te sales del molde, las personas... El pensamiento único siempre es atacado. La chica musulmana, que se llama Noa Al-Haddad, dice que la ha notado muchísimo, que le han preguntado muy a menudo que de dónde es, y ella cuando responde que es de España, de Madrid, le preguntan, ¿pero de dónde? De verdad. Como si no pudiera ser de aquí. O sea, es asombroso lo cerrado de mente que somos en ocasiones, el sesgo cognitivo tan brutal que tenemos a veces. Todo tiene que ser uniforme, idéntico, pues se produce lo que Byung-Chul Han denomina el infierno de lo igual, ¿no? Miriam siente el rechazo de su propio círculo por su fe, y eso que es evangélica en Sevilla. Imagina si fuese judía, musulmana, budista, es decir, algo completamente diferente al cristianismo. En fin. Luego, Gabilondo le pregunta a María de la O. Vela López cómo le dio por el camino de la fe, porque ella quiere ser monja y está en proceso de ser ordenada. Y bueno, yo al final, desde pequeña estaba en un ambiente cristiano, católico, mi familia y mis amigos. Y bueno, ahí me surge la inquietud en una convivencia vocacional con jóvenes, en los que, bueno, pues diferentes hermanas contaban su testimonio y cómo ellas habían llegado hasta ahí. Y bueno, pues yo sentí que a mí se despertaba algo parecido. Creo sorpresa en tu entorno. Sorpresa por lo que significa mi vida, ¿no? Pues como una chica de 19 años en la sociedad de hoy en día puede tomar esa opción. Y además, cuando además justamente tomas una opción que incluye unos votos, entre los cuales, por ejemplo, se incluye el voto de castidad, que el celibato, no tener hijos, no tener madre, es una renuncia de primera categoría, conscientemente. Claro. Consciente. Cuando a Gabilondo le pregunta si creó sorpresa en su entorno, ese deseo de ordenarse y ser monja, ella le responde que sorpresa en el sentido de lo que significa su vida. Es decir, cómo una chica de 19 años en la sociedad actual puede tomar esa decisión. Es una pregunta muy interesante y a menudo nos precipitamos a dar una respuesta juzgando. Yo lo que más he oído es que se trata en realidad de una huida, ¿no? Y hasta de un acto egoísta, ¿no? Al querer vivir apartada del mundo en lugar de contribuir a la sociedad que te ha formado hasta llegar a ser lo que eres. Y aunque creo firmemente que la vida monástica también contribuye a la sociedad, creo que haríamos mejor en escuchar a la persona que toma esa decisión, porque muchas veces nos lanzamos a hablar de ella, nos lanzamos a hablar por ella y silenciamos su propia voz. Entonces, ya se dice, Dios nos dio 2 oídos y una boca para enseñarnos que es el doble de importante escuchar que hablar. Así que si conocéis algún caso de un conocido o conocida que quiera tomar los votos y entrar en un convento, pues interesaos por esa persona, ¿no? Escuchadla, pero no la juzguéis. ¿Y en tu caso, Miriam? Lo mío también fue un proceso, igual que no fue un día así marcado. Yo desde pequeña mis padres me habían llevado a la iglesia, me habían hablado de la fe, pero entiendo yo que en ese
caminar cuando yo empecé a tener sentido para mí. Entonces hubo un tiempo en el que yo empecé a replantearme lo que era la vida, lo que era también la fe, si esto de este Jesús que me habían hablado existía para mí, existía en mi vida, tenía propósito en mi vida. Y sí, claro. Que fue en esa andadura, en ese caminar, que todo aquello empezó a tener sentido para ella. Esto se nos olvida también muchas veces. A menudo pensamos que la religión es algo que nos imponen desde fuera, ¿no? Que nos van poco a poco adoctrinando, pero no caemos en la cuenta de que la religión funciona porque adquiere un significado para la persona. A ti te pueden tener desde pequeño todos los días obligándote a tocar el violín y a tomar clases particulares que cuando tienes edad suficiente, como el violín no haya adquirido un significado para ti, lo mandas a hacer puñetas. En el caso de la religión es la persona la que decide en qué medida se amolda a ella y en qué medida establece unos límites respecto a ella, pero siempre con significado. Una vez más, y eso es lo maravilloso de encuentros como este, conviene escuchar a las personas a las que eso les ha ocurrido, cómo ha sido su vocación. Miriam dice que hubo un tiempo en el que se replanteó qué era la vida, qué era la fe, si ese Jesús del que le habían hablado existía para ella, existía en su vida, la importancia que tenía en su vida. Es decir, la propia persona funciona como el eje vertebrador de su fe, ¿no? La religión funciona porque tiene una aplicación práctica en la vida de las personas, porque si no, es desechada. Miriam quiere ser pastora y está estudiando un grado en teología, porque ella saldrá de la facultad siendo teóloga, pero solo podrá ser pastora si la comunidad la reconoce como tal. Y tú, Noa, cuéntame. El proceso ha sido un poco diferente porque mis padres, en vez de llevarnos a un colegio público o laico, pues decidieron llevarnos a un colegio católico a mis hermanas y a mí, pues un poco también para conocer, porque mis padres son inmigrantes, yo nací de aquí, pero mis padres sí que son inmigrantes, entonces un poco para conocer también la religión de nuestro país, de la gente con la que nos íbamos a criar, ¿no? Evidentemente desde casa, pues sí que se nos iba transmitiendo el tema del Islam, también complementábamos los fines de semana yendo a la mezquita para estudiar árabe y algo de religión. Y bueno, es verdad que esa experiencia de 14 años contrastando, ¿no?, dos religiones, estar de lunes a viernes totalmente sumergida en el catolicismo. Vamos, yo el Padre Nuestro lo tengo memorizado, aunque no lo recite, pero lo tengo allí memorizado porque es que lo he escuchado desde que era bebé casi. Y pues sí que me ha servido a mí como en mi proceso personal para ir comparando, ¿no?, y para elegir con convicción. Sí. Efectivamente, sí. Sus padres, en lugar de llevarla a un colegio público, laico, decidieron llevarla a ella y a sus hermanas a un colegio católico. Tomaron esa decisión para que sus hijas conocieran la religión de su país de acogida, de la gente con la que se iban a relacionar. Me parece un gesto maravilloso. O sea, a ver cuántos de nosotros, o cuántos conocemos, que si tuviéramos que emigrar a países de mayoría musulmana, apuntaríamos a nuestros hijos e hijas a una madrasa. En casa de Noa dice que se iba transmitiendo, lógicamente, el Islam y también los fines de semana se iba a la mezquita para estudiar árabe y algo de religión. Y entonces es muy interesante porque, claro, le dice que esa experiencia de 14 años contrastando dos religiones, estar de lunes a viernes totalmente sumergida en el catolicismo, habiendo memorizado el Padre Nuestro, y los fines de semana envuelta en toda la espiritualidad semita del Islam y aprendiendo árabe, pues le ha servido en su proceso personal para ir comparando y para elegir con convicción. ¿Qué queréis que os diga? A mí esto me parece maravilloso y ojalá hubiera ido de lunes a miércoles al colegio católico y jueves y viernes hubiese asistido a la sinagoga. Ojalá todos los centros religiosos tuviesen un espíritu aperturista y los fieles de las tres religiones abrahámicas o a quien le interesara pudiesen tener encuentros interreligiosos, estudiar sus respectivas lenguas litúrgicas, asistir a sus ritos aunque no tomaran parte en ellos. En fin, creo que sería extraordinario y muy enriquecedor. En una época en la que tenemos tanto miedo a lo desconocido y reaccionamos ante ello violentamente, es importante conocer las religiones de nuestros vecinos y para ello es necesario que la gente se conozca y, como en el caso de María, Miriam, Noa y León, se sienten a compartir un café y a charlar. ¿Y en tu caso, León? Mi caso yo creo que es un poquito distinto. Yo vengo de una familia judía, española, una familia religiosa y muy practicante, pero también considero que me he ido informando, me ha ido gustando y he ido avanzando poquito a poco, a mi manera. Al final, yo creo que la religión es más, yo la tomo como un conjunto de valores que se van transmitiendo de generación en generación y de hecho
yo sí, podemos decir que mi mayor conexión con el judaísmo y algo que me encanta es que yo soy profesor de estudios judaicos para niños de 10, 11 años. Para el judaísmo esto es fundamental desde el siglo VI a.C., cuando los judaítas, los antiguos habitantes del reino de Judá, se encontraban en el exilio en Babilonia, lejos del templo, crearon la institución de las sinagogas para seguir aprendiendo en comunidad. Pero la enseñanza religiosa también se transmitió en las casas, de padres a hijos. Esa costumbre no se perdió cuando regresaron a Judea, a la Yehud persa, y se hizo más fuerte con la destrucción definitiva del templo por los romanos en el año 70. El judaísmo no es una religión de ortodoxia, no se transmiten unos artículos de fe, sino que es una religión de ortopraxia. Un judío sabe lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. El judaísmo lo que hace es ritualizar la vida cotidiana, la dota de un sentido sagrado y trascendente, porque desde la destrucción del templo Dios habita con su pueblo allí donde se encuentre, y la casa y la escuela son lugares sagrados. Y dice el Talmud que la sabiduría de Dios estará entre los que se reúnan en su nombre. Y ahora, en cuestiones teológicas, pues dos judíos tendrán opiniones distintas y a veces hasta opuestas. Ya hemos mencionado alguna vez el dicho judío. Dos judíos, tres opiniones. Por eso es muy bonito que León sienta su mayor conexión con el judaísmo transmitiendo las prácticas y sabiduría de su pueblo a los niños. Yo como profesor, aunque mi trabajo sea mucho más modesto, le entiendo perfectamente. Gabilondo continúa diciendo que hay un pensamiento bastante oficial que dice que la juventud se está desligando del fenómeno religioso de una manera notable y quiere saber la opinión de estos cuatro chicos sobre el anuncio de un futuro sin fe. En España pues es verdad que había muchas más vocaciones a la vida religiosa, pero las que había era porque era una opción de vida, ¿no? O estudias o te metes a religiosa o sacerdote. Ahora yo lo que sí noto, por lo menos en mi entorno, es que la gente que toma esa opción la toma conscientemente y sabiendo lo que es. Y también es verdad que mucha gente, aun queriendo tener ese punto de fe, que al final la fe no es algo que persigues o no persigues, es algo que te llega, no te llega, puedes trabajar en ella, por supuesto, pero si no la tienes, pues no vas a poder. Y sí es verdad que se nota que la juventud últimamente no está tan ligada a la fe. Y muchas veces cuando hablas con una persona que no tiene esa fe, te mira como con admiración, como me encantaría poder ser tú, me encantaría poder tenerlo, pero es algo que simplemente... Dais envidia, dais sí, envidia. Tampoco envidia, pero No, es algo que me gustaría tener. Que gustaría tener. Empieza María, la chica católica, diciendo que es verdad que en España había muchas más vocaciones religiosas, pero las que había era porque se trataba de una opción de vida. O te casas y tienes una vida de familia, o te metes a monja. Que ojo, muchas mujeres de gran valía intelectual preferían meterse a monjas porque era la manera, primero, de estar tranquilas y segundo, de poder estudiar. Pero claro, eso era antes. O sea, ahora la gente que toma esa decisión la toma conscientemente y sabiendo lo que es, a lo que renuncian y también lo que ganan. Por eso es tan interesante conocer casos concretos. León, el chico judío, añade que la fe no es algo que persigues, sino que te llega o no. Puedes trabajar en ella, pero si no la tienes, no hay nada que hacer. Y en efecto, la fe es un don, es una gracia que se da gratuitamente a quien se da. Siempre me ha parecido brillante un diálogo que mantienen el profesor Robert Landon y el camarlengo Ventresca en Ángeles y Demonios, de Dan Brown. A la hora de otorgarle un permiso para acceder a los archivos vaticanos, el camarlengo le hace al profesor una pregunta. Dígame, ¿cree en Dios? Padre, simplemente lo que creo es que la religión... No le he preguntado si cree lo que el hombre dice de Dios. Le he preguntado si cree en Dios. Soy profesor. La razón me dice que jamás entenderé a Dios. ¿Y el corazón? Que no me han hecho para eso. La fe es un don que aún no me ha sido concedido. Y el camarlengo le deja entrar en los archivos. León sigue diciendo que es verdad que la juventud actualmente no está tan ligada a la fe y muchas veces cuando se habla con una persona que no tiene esa fe, le miran con admiración, como diciendo me encantaría tener esa fe, ¿no? Porque la fe, ya lo vimos en el vídeo, es cuestión de confianza. Curiosidad o Claro. sorpresa.
Creo que, bueno, la religión creo que en los últimos siglos, por decirlo de alguna manera, ha tomado también un carácter, digamos que es un concepto que se ha degenerado. Cuando la gente piensa en religión, piensa en limitaciones, piensa en prohibiciones, piensa en cohibición, Claro. algo que me está prohibiendo ser quien yo quiero. Pero todos vivimos una espiritualidad, todos tenemos una espiritualidad, pero todos de alguna manera tenemos que desarrollarlo. Creo que hay un punto en común que compartimos todas las personas, y son 3 inquietudes, que es el sentirse amado, el sentirse útil y el saber qué pasará después de la muerte. Y lo que es la fe, lo que es la religión, suple estas necesidades. Sobre estas 3 inquietudes, que creo que sí, que las hay, pero me parece que la fe no está destinada a cubrirlas, o al menos no exclusivamente. La fe no da respuestas cerradas, sino que, ante todo, plantea preguntas y, sobre todo, ofrece experiencias a través de la liturgia. Obliga a ir más allá del método discursivo de razonamiento, ¿no? De la vida, digamos, profana, cotidiana. Nos empuja a experimentar otras maneras de pensar, ¿no? El Dios abrahámico es un Dios de amor y de misericordia, sí, pero también es el Dios del rigor y el Señor de los ejércitos. Es decir, las concepciones que tenemos de Dios son las que sirven a nuestras circunstancias en cada momento. Sobre esto estuve debatiendo precisamente hace unas semanas con otro alumno del ISCREP, porque él decía que el Dios violento era una imagen falsa de Dios fruto de una mala exégesis, y yo defendía que no, que solamente era el reflejo de unas circunstancias históricas muy concretas. El ser humano es violento y es misericorde por naturaleza, es capaz de lo mejor y lo peor, por lo que Dios también lo es. Cuando el hombre habla de Dios, en realidad está hablando siempre de sí mismo. Y sí, hoy necesitamos a un Dios de amor, quizá más que nunca. Aunque tendremos que ver y entender perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de amor. En lo que respecta a la utilidad, nada que decir. Todo el mundo quiere sentir que su vida tiene un propósito, ¿no? Y que resulta útil a los demás. El sistema religioso genera cultura y, por lo tanto, comunidad y, por lo tanto, identidad del ser colectivo, ¿no? La fe ya no es lo que me pasa a mí, lo que soy, sino lo que soy con los demás. Ahí está la clave. El significado etimológico de la palabra eclesia es precisamente asamblea, reunión, comunidad. El nombre de la sinagoga en hebreo es Beit HaKnesset, la casa de la reunión, y en griego viene del verbo sinagein, que significa reunir o congregar. En el caso de la mezquita no. Por ejemplo, la palabra árabe es masjid, que significa lugar de culto y que viene del verbo sayyada, que la raíz S-I-D significa inclinarse, arrodillarse o postrarse, en referencia a lo que se hace en la mezquita durante la liturgia. Si queréis saber más del significado profundo de la postración en el Islam, pues podéis apuntaros a mi curso Hijos de Abraham, en el que analizamos las 3 religiones monoteístas en 3 meses. Por aquí arriba os dejo toda la información. Sin embargo, aunque el lugar no haga referencia al colectivo, en el Islam existe el concepto de umma, que significa comunidad y que enlaza, vincula a todos los musulmanes y musulmanas del mundo, estén donde estén, independientemente de su nacionalidad, origen, sexo o condición social. Así que sí, la idea del colectivo es enormemente importante. Y en lo que respecta a la muerte, pues ya sabéis mi opinión, más que nada porque la di en el vídeo anterior, así que no voy a añadir nada nuevo aquí. Seguimos. La gente puede que es verdad que se desligándose de lo que es la religión tradicional de su país, pero empiezan a vivir la espiritualidad de una manera diferente. Es decir, empieza a haber menos adscripción a las creencias tradicionales, pero hay una especie de creciente preocupación de corte espiritualista, que no espiritual, un poco imprecisa y ecléctica. El pisto manchego del que hablaba Lamet. Mucha gente poco identificada, que Sí. le apetece y tiene ganas de creer, pero que no consigue sentirse identificada con... Yo creo que el tema de la religión, o por lo menos la necesidad de esa vivencia espiritual, es una necesidad humana. Es decir, por mucho que evolucione, no somos meros cuerpos, masas
con inteligencia, sino que también tenemos esa parte espiritual. En el Islam creemos en esa fitra, en esa naturaleza, en ese instinto natural que te hace buscar, ¿no?, el significado de por qué estás aquí e intentar conectar con tu creador. En esto recordamos a Lamed cuando decía que la religión es un encuentro del hombre con lo divino, un encuentro con lo más profundo de uno mismo. Sentido y significado. El corazón del hombre no como órgano ni como receptáculo emocional moñoño, sino como la semilla del ser humano, la raíz última de su ser. En la espiritualidad semita esa idea se asociaba con el hígado, no con el corazón, por cierto. Eso sí. Ese algo, ese alguien, se puede llamar Dios, se puede llamar Alá, se puede llamar Jehová. Aquí Gabilondo patina un poco, y estoy seguro de que León se da cuenta, porque en efecto Alá significa Dios en árabe y por tanto cualquier creyente que tenga como lengua materna el árabe se va a dirigir a Dios con esa palabra, ya sea musulmán, judío, cristiano, de lo que sea. Pero con Jehová, ahí tenemos un problema. Como sabéis, la palabra Jehová es la latinización de las consonantes del tetragrama. Ya sabéis, ese nombre judío de 4 letras que pronunciamos como Yahvé, ¿no? Consonantes yuxtapuestas con las vocales de la palabra hebrea Adonai, que significa mi Señor. Parece un poco lío, y en efecto lo es. Los judíos no se refieren a Dios como Jehová, ya que este nombre, como el de Yahvé, es una construcción de los eruditos. La vocalización acertada e histórica de ese tetragrama, de esas 4 letras hebreas, Yod, Hei, Vav, Hei, se perdió porque en el judaísmo del Segundo Templo, que va desde los siglos V antes de la Era Común al primero de nuestra era, se evitó su pronunciación, ya que era un nombre sagrado. Solamente conocían su forma léxica 2 personas, el sumo sacerdote y un ayudante, y solo lo pronunciaba el sumo sacerdote una vez al año, en Yom Kippur, en el interior del Sancta Sanctorum del templo, para limpiar los pecados del pueblo. Pero el resto del pueblo llamaba a Dios de otra manera, la más común era Adonai. Cuando el templo es destruido en el año 70, la correcta pronunciación de ese nombre de Dios se perdió para siempre. Los judíos sabían cómo se escribía, pero no cómo se pronunciaba. Fueron los masoretas, entre los siglos VI y X de nuestra era, los que agregaron los puntos vocales hebreos de la palabra Adonai al tetragrama, y la forma resultante fue transliterada en torno al siglo XII como Jehová, mientras que su derivada Jehová apareció por primera vez en el siglo XVI. Hasta hace unos años se usaba el nombre Jehová, de hecho es el que utiliza la Biblia Reina Valera de 1950, pero actualmente los eruditos bíblicos han llegado a un acuerdo casi universal de que la pronunciación original de tetragrama era Yahvé, o por lo menos muy cercana a Yahvé. Pero lo que nos interesa a nosotros, cuando los judíos leían las escrituras, antes y ahora, y se encontraban con ese nombre, no lo leían, sino que lo sustituían por otro, generalmente Adonai. Pero para los judíos Dios tenía muchos más nombres. Eye Asereye, yo soy el que soy. El Olam, Dios eterno. El Shalom, Dios de la armonía. Hashem, el nombre. Hamakom, el lugar. El Elión, el Dios altísimo. El Shaddai, el Dios de la montaña, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde luego no lo llamaban ni lo llaman Jehová, un nombre, insisto, construido por la crítica bíblica y que actualmente ya ha caído en desuso. Pero bueno, esto no pasa nada, es simplemente anecdótico y como curiosidad para que lo sepáis. Gabilondo les pregunta que, puesto que están hablando de lo mismo, lo cual en cierto sentido es verdad, están hablando del mismo Dios, ¿cabe esperar que en el futuro puedan ir acercando posiciones o las diferencias de pensamiento, de doctrina, de tradición marcan líneas que serán imposibles de superar? Esta pregunta es muy importante, porque remite no solo al diálogo interreligioso y ecuménico y al futuro de la religión, sino también a la apertura o no de esa perspectiva en las nuevas generaciones de creyentes. Yo pienso que son conceptos, cada uno tenemos una experiencia subjetiva, obviamente, de lo que para nosotros significa Dios, pero en mi caso entiendo que no estamos hablando del mismo Dios. ¿Cómo es tu Dios? El Dios del que yo hablo es un Dios cercano, no es un Dios que está observándonos mientras nosotros estamos, sino un Dios que se acerca al humano y se hace humano. Un momento. Sí. Para ti Dios es el más cercano.
Esto es lo que dice Miriam, y antes de escuchar a los demás jóvenes, permitidme decir que ese Dios es el Dios cristiano, el Dios judío y el Dios islámico. En el cristianismo, Dios se acerca al ser humano hasta el punto que se encarna en uno y por tanto vive, sufre, padece y goza lo mismo que un ser humano. Este es probablemente el más cercano de todos los que se pueda concebir, pero también en el judaísmo hay una expresión de familiaridad enorme con Dios, incluso fuera de la mística, y es en un cántico que se realiza en Yom Kippur, en el día de la expiación, y que dice así: porque somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios, porque somos tus hijos y tú eres nuestro Padre, porque somos tus siervos y tú eres nuestro Señor, porque somos tu colectividad y tú eres nuestro destino, porque somos tu heredad y tú eres nuestra porción, porque somos tu rebaño y tú eres nuestro pastor, porque somos tu viñedo y tú eres nuestro cuidador, porque somos la obra de tus manos y tú eres nuestro hacedor, porque somos tus compañeros y tú eres nuestro amado, porque somos tu tesoro y tú eres nuestro amigo, porque somos tu pueblo y tú eres nuestro rey, porque somos tus enamorados y tú eres nuestro enamorado. Los judíos no ahondan tanto en el tema de Dios demasiado cerca del hombre porque temen que le acabemos haciendo demasiado semejante a nosotros y acabe por convertirse en un ídolo. Y en lo que respecta al Islam, pues, en fin, ya lo dice el Corán 50:16. Nosotros estamos más cerca de él, del ser humano, que su propia vena yugular. Entonces Dios está con y en el hombre a través de su conocimiento. Dios, en cierto modo, habita en el hombre. ¿Tú cómo dirías que es Dios? Un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos ha pensado de antes de nacer y que para nosotros soñar la felicidad. Yo reconozco que suelo tener problemas con este tipo de afirmaciones. Quiero decir, los creyentes generalmente saben, en teoría, que Dios es completamente trascendente, pero a veces parecen saber con exactitud quién es Dios, qué espera, qué piensa o qué ama. Entonces, tenemos cierta tendencia a querer dominar y domesticar la alteridad de Dios. Y eso reconozco que no me gusta. O sea, no estoy para nada de acuerdo con ello. Porque efectivamente al final lo humanizamos tantísimo que deja de ser Dios. Pero bueno, esto es una opinión mía. Yo también tengo mi propia idea de Dios. ¿Para ti? Pues, Allah, yo. sí, Allah, que significa el uno, ¿no? El único. Entonces, nosotros en el Islam tenemos 99 descripciones de Dios o de adjetivos de cómo caracterizar a Dios, con nombres de majestuosidad, nombres de belleza. No te he hecho una pregunta muy facilita. Sí. Pero bueno, pero sí que para nosotros, digamos, la definición es creador, todopoderoso, no sé, que nos oye, que nos cuida, que está, digamos, también cercano. De hecho, hay un verso, como has hablado de la cercanía, justo hay un verso del Corán precioso en el que dice que Dios está más cerca de nosotros que nuestra vena yugular, es decir, en el que sí que lo notas, ¿no? Que hay más cerca. Para Noah, la chica musulmana, su Dios es la suma de los 99 nombres, aspectos de Dios que reconoce el Islam, más el nombre secreto número 100 que nadie conoce y que oculta precisamente su realidad última. Entonces, cada uno de esos nombres en el Islam, igual que ocurre en el judaísmo, son adjetivos que caracterizan, que alumbran un aspecto de Dios, ¿no? El compasivo, el custodio, el creador, el victorioso, el omnisciente, el que abre los corazones a la fe y al conocimiento, el restrictivo, el pródigo, el que da humildad, el que otorga honores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se vincula con lo que ha dicho Miriam y Noah cita el aya que os he mencionado antes, 50:16. Es decir, que notas, que experimentas esa cercanía, esa unión, ese vínculo con Allah, con lo divino. Y se lo va a comer. Muy parecido a todo lo que han dicho ellas. Es verdad que también en el judaísmo hay muchas formas de describir a lo que es la figura de Dios, pero personalmente creo que, aunque pueda sonar contradictorio, en cierta medida no es bueno pensar en qué es Dios ni quizás en ponerle una figura, porque yo creo que hay algo intrínseco en la fe, que es saber que nuestras mentes están limitadas a cosas que para nosotros no podemos entender al 100% lo que es Dios. Y eso va intrínseco en la fe, es el intentar creer en algo que no puedes ver.
Reconoce que en el judaísmo, como en el islam, hay muchas formas de describir y experimentar a Dios. No en vano, ambas son espiritualidades semitas. Pero él cree que puede resultar contradictorio y en cierta medida que no es bueno pensar en qué es Dios, ni quizá en asociarle con una imagen. Esto se nota muchísimo. El judaísmo, como el islam, el asociar una imagen a Dios es limitarlo, es constreñirlo y se corre el peligro de convertirlo en un ídolo. Por eso la teología es tan peligrosa, porque su práctica puede llevar a que se acabe encorsetando a Dios en unos postulados intelectuales. La teología debe ser siempre arte, poesía, metáfora, es decir, algo que obligue a nuestra mente a ir más allá del pensamiento convencional y discursivo. ¿Qué ha pasado en muchas ocasiones y sigue pasando con el cristianismo? Pues que sus imágenes mal llevadas, mal empleadas, han acabado degenerando en muchas ocasiones en idolatría. Entonces la imagen ya no sirve, como en las iglesias orientales o en los antiguos cultos paganos, como eicon o reflejo de una verdad trascendente que está más allá de la imagen y que la imagen solamente insinúa como un objeto de meditación y reflexión, sino que se ha convertido muchas veces en un objeto de adoración en sí mismo. Y eso es lo peligroso. Por último, León dice que hay algo intrínseco en la fe, que es saber que nuestras mentes están limitadas, que no podemos entender al 100% lo que es Dios y que eso va unido a la fe, creer en algo que no puedes ver. En esta última afirmación estoy de acuerdo en parte sí y en parte no. Que nuestras mentes están limitadas en el conocimiento es una evidencia ya científica. Los neurólogos ya han demostrado que el mundo que percibimos con nuestros sentidos no es ni siquiera la realidad objetiva, sino que es una interpretación que hace nuestro propio cerebro. Por lo tanto, epistemológicamente es verdad que estamos enormemente limitados. Eso te lo compro. Pero eso de que la fe consiste en creer en algo que no puedes ver, ya por ahí no. O sea, para saber por qué no estoy de acuerdo con esto, me remito al vídeo sobre la fe y la creencia que ya hice en su momento. Que oye, a mí esta definición no me convence, pero que está claro que a este chico sí, pues oye, a tope con ella, bien por él. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis encontrado interesante. No sabéis la satisfacción que me da encontrarme con este tipo de contenido, con estas personas con cosmovisiones distintas sentadas a una mesa compartiendo café. Me da muchísima alegría y también esperanza. Ojalá sigan aprendiendo sobre su fe y la sigan desarrollando para en el futuro liderar movimientos de diálogo interreligioso. En fin, el tiempo lo dirá. Ya sabéis cómo va esto. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestras amistades, dadle un like y suscribíos si todavía no lo estáis. Muchas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y como siempre, Ultreya.